muchos retos presenta una sumatoria de factores en la que no estamos acostumbrados como ciudad. Al reto de la migración venezolana se sumó el tema de la pandemia, un aumento en el desempleo, las tasas de desempleo, un abuso en muchos casos de esas personas venezolanas que terminan por unos pesitos trabajando para empresas no formales, aprovechan, entonces se pierden empleos porque entonces contratan a un venezolano que no lo afilian a pensiones ni a salud. Esa falta de formalidad en muchos sectores que le hace muchísimo daño a la economía y a la sociedad. Entonces esa sumatoria de factores, migración, a una ciudad en momento de pandemia complicada en todos los sentidos, hace que Medellín tenga que repensar muchas de las acciones que ha venido tomando en los últimos años frente a una realidad, porque esto no es una eventualidad, una realidad que está aquí seguramente para quedarse, porque ya una vez, inclusive si se restablece, y ojalá sea pronto, la democracia en Venezuela, muchas personas ya sientan raíces, ya se quedan trabajando, crean sus familias y se quieren quedar en Medellín. Entonces entendamos que este es un tema que no es pasajero, no es un tema de migración temporal, sino que aquí se van a quedar muchas personas. Y entendemos que la normalización que el gobierno nacional presentó es un gran avance porque es bueno saber quiénes son las personas venezolanas, cómo se les puede identificar, eso empezar a dignificarlos en todos los sentidos, reconocerles sus derechos, saber quiénes son, cómo se pueden potenciar, cómo se pueden formar, qué oportunidades de empleo se podrían tener para cada uno, es supremamente importante. Así que ese comienzo de esa normalización, de esa regularización de ciudadanos venezolanos hace que tengamos mucho más claridad sobre qué políticas públicas hacer. Y yo veo cierta desconexión dentro del plan de desarrollo de Medellín que no tiene ninguna mención realmente a la realidad de lo que está sucediendo. Ni siquiera, inclusive en su momento lo dijimos, ni siquiera se estaban tocando los temas de la pandemia, prácticamente desaparecieron los temas de pandemia en el plan de desarrollo, mucho menos los temas de migración venezolana y cómo actuar frente a ello. Y nosotros hemos dicho desde hace bastante tiempo que hay tres grandes acciones que podría hacer el gobierno local, tres grandes acciones. Esto es más unas propuestas y soluciones que hay que hacer desde hace mucho tiempo y que cada día que pasa pueden acrecentar dificultades si no se ejercen de manera inmediata. Lo primero, hay que pedir más apoyo internacional. Hemos sido muy pasivos en que, por ejemplo, la ACNUR, que está dentro de las Naciones Unidas, nos puedan apoyar económicamente. Esto no puede ser solo con recursos locales del municipio de Medellín o con recursos del gobierno nacional. Nosotros necesitamos mucha más ayuda, mucho más cooperación internacional para unos problemas inmediatos de muchos de esos migrantes, desde necesidades de alimentación, de salud. Eso necesita apoyo económico, necesitamos apoyo internacional. Y el gobierno nacional y también los gobiernos locales pueden ser mucho más activos para la consecución de ese tipo de ayudas económicas, más especialmente humanitarias, pero si también hay para emprendimiento y para generación de empleo, pues serán muy importantes. Pero ahí, en el apoyo internacional, hay una primera gran fortaleza que debería ser buscar activamente el gobierno local. Ahí, en esos fondos internacionales, que existen muchísimos, hay una gran acción por acometer en los próximos tiempos. Y lo debimos haber hecho hace mucho rato, pero nunca es tarde para comenzar ese apoyo internacional. Un segundo gran tema donde hay que trabajar es la generación, más bien la unión de empleos que se requieren con personas que pueden estarlo buscando. Y voy a hablar muy concretamente del agro en Antioquia. Y ahí tiene que trabajar muy de la mano la alcaldía de Medellín con el gobierno departamental, porque a veces a Medellín se le olvida
que está dentro del departamento y toma sus decisiones con su capacidad económica y olvida el resto del departamento. Si ustedes van a la oferta de empleo en el agro en Antioquia, encuentran que hay muchísimas oportunidades. ¿Para qué? Mucha de esa mano de obra que desde hace rato se vino de las regiones de Antioquia puede ser con capacitación, con formación, reemplazada y podría hacerse una buena oportunidad para la generación de empleo por personas venezolanas. Qué bueno entonces generar oportunidades, más bien unir oportunidades que se requieren. Ustedes han visto las dificultades que ha habido, por ejemplo, para la recolección de las cosechas cafeteras en Antioquia. Qué bueno que muchas de esas personas venezolanas tuvieran acceso a esas oportunidades de empleo, y también ayudaríamos mucho a la economía regional, que se puede ver afectada, la economía de los municipios de Antioquia, que puede llegar a verse afectada por la falta de mano de obra. Entonces, ¿cómo la alcaldía de Medellín une esfuerzos con la gobernación de Antioquia para que se pueda, en un momento crítico de algunos sectores económicos de Antioquia, poder también generar mano de obra necesaria para esos efectos? Y el tercer punto, entonces volvemos, apoyo internacional, cooperación internacional. Segundo, oportunidades en otras regiones de Antioquia y puede ser inclusive en otros departamentos, pero especialmente esa unión de Medellín y Antioquia. Y por último, ya un minuto para terminar, presidente, cómo se atrae inversión de empresarios venezolanos para que inviertan en Medellín y generen empleo para las personas de Medellín y para las personas de Venezuela que están acá. Qué bueno generar empresa, aprovechemos que hay mucho empresario venezolano que se tiene la plata en otros países, es decir, están en Estados Unidos y allá están con un montón de plata. Qué bueno que esas personas puedan invertir en Medellín. Invitémoslas, generemos empleo para Medellín, para nuestros ciudadanos que también después de la pandemia siguen siendo supremamente afectados. Vimos que había casi un 21% de desempleo en Medellín, y también se puedan abrir oportunidades para ciudadanos venezolanos. Esos tres temas requieren liderazgo local, requieren que un alcalde, un gobierno se ponga las pilas, enfrente con seriedad y con una acción muy concreta el reto de esa migración venezolana. Apoyo internacional, oportunidades en otras regiones, generación de oportunidades, unión de oportunidades y búsqueda de inversión de empresarios venezolanos para que generen empleo y empresas aquí en Medellín para el beneficio de los ciudadanos de Medellín y de esos migrantes venezolanos. Reto importantísimo, urgente, acciones concretas, y hay unas soluciones que se pueden dar a esas grandes oportunidades que nos genera la llegada de miles y miles de hermanos venezolanos. Muchas gracias, señor presidente.